Ahí están los libros de SMATE, están las computadoras, están los libros de lengua y ahí los recursos impresos que los directores hacen sus esfuerzos para entregárselos a los estudiantes. Número 5, que docentes o incluso alumnos buscar herramientas adecuadas de acuerdo a los contenidos que se van desarrollando para así tener un aprendizaje de calidad. Siguiente. Creo que son las dudas, preguntas. Y ahí tenemos la referencia bibliográfica en la cual me he auxiliado para poder hacer esta investigación. Ahí está Máximo Estupiñán, que tiene muy buenos recursos de métodos de enseñanza-aprendizaje. Y quizás agradecer por esta oportunidad que me han dado para poder defender este pequeño trabajo de investigación. Bueno, muchas gracias, Jacinto. Quizás solo voy a hacer la misma recomendación que le hice a Jonathan, es ser un poco más específico en la investigación, porque el tema era de los números negativos y positivos y el cero, y como que no logramos aterrizar en el tema. Sin embargo, toda la investigación hecha alrededor de la materia en sí como matemática está muy buena, pero tendríamos que haber aterrizado un poco más en el tema de investigación para poder con el objetivo. Pero de lo contrario, pues... De eso soy consciente yo porque, de eso soy consciente yo porque en cuanto no logré concretizar en cuanto tips específicos para que el niño supere esa deficiencia en cuanto a la confusión de signos, porque esa es una de las evidencias que pude palpar de ellos, confusión de signos, cuando es más por menos, menos por más. Y ahí soy consciente, sentí que me quedé deficiente en esa área. Ok. Bueno, muchas gracias de todos modos y pues a seguir adelante. Ya solo nos van quedando pocas evaluaciones de esta materia, así que seguimos con nuestro compañero. Voy a dejar de compartir acá. Ok, Josué, todo suyo. Buenas noches. ¿Me escucha, licenciada? Sí. Ok. Vaya. No voy a decir nada, oye, por su corbata, oye. Vaya. Pero ya veo que es obediente él. Ok. Vaya. Muy presentado, anda. Uy, sí, hombre, sí. Ya tiene un punto extra. Ese es el objetivo, Jacinto, ese es el objetivo. Eso. Es mucho más efectivo en la ventana, ¿verdad? Me dijo, licenciada. Sí. Solo que se le apagó la cámara. No, creo que no. Esperen. No sé si pueden ver la cámara y la presentación. Por el momento ninguna de las dos. No sé los demás compañeros si me ayudan ahí. No se mira ninguna de los dos. Confirmo que no se puede ver también. Gracias. Bueno. En ese momento sí se ve la presentación, pero no se ve la cámara. Okay. Es que lo que sucede es que por la cuestión del micrófono tuve que conectarme del teléfono también. Entonces, creo que yo aquí en la computadora lo de la presentación. Estos minutos, no se preocupen, los estoy tomando en cuenta también como parte de la presentación para no afectar a los demás compañeros. Ok. Bueno, son las 6 y nos queda solo, creo que... Quiero ver. Solo Josué y Sofía. Ok, vamos bien. Vaya, solo voy a tener que volver a entrar de aquí porque como que se desconectó, ¿verdad? Sí, porque estaba bien y de repente...
Ya ahorita ya está cargando aquí. Ok. Vaya, vos no vayas a estar molestando. ¿Me vas a leer? No. Ahí estuvimos haciendo burla de uno que le escuchaba el pollo. Me confirma si se puede ver. En este momento ninguna de los dos. Ok. Ok, ahorita, a ver. No. Lo que pasa es que cuando le doy la presentación es que se... Si quiere me manda, hacemos como con Jacinto, mándeme la presentación, la presento yo y activa la cámara. Sí, lo que pasa es que también quería ir como marcando algunas cosas y ya... Ok, entonces, pero por lo menos para tomar la captura y después si quiere solo poner la presentación. Voy a dar compartir la pantalla completa a ver cómo surge Ok. ahí. Ok. Y creo que me va a tocar activar la cámara del celular. Aquí. Hoy sí me puede ver del celular, ¿verdad? Sí, o sea, tengo que darle vuelta a la cabeza, pero sí. Ok. Ahí. Vaya, Pues sí, no sé, me listo. avisa para tomarlo de la... Solo voy a Gracias. poner el tema aquí y ya. Creo que ahí. Bueno, pues. Ahí está. Bueno. Bien. Ok, permítame. Solo. Ok. Listo, dale. Comenzamos. Ok. Bueno, perdón por el tiempo, la demora ya le tenía todo listo, pero me falló un poquito el internet de aquí. Voy a hacer la presentación. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan José Vázquez Romero. Estoy cursando la asignatura de Didáctica Específica en la Enseñanza de la Matemática número 2. Y en esta ocasión es un placer para mí presentar mi artículo de investigación, un pequeño resumen de mi artículo, el desarrollo y los resultados a los que llegué. El tema de mi artículo es los errores en la factorización como obstáculo para la solución de ecuaciones cuadráticas. Ese es el tema de mi artículo. Tenemos aquí la presentación de la parte principal del artículo con la academia a la que pertenezco, pues a la Universidad de El Salvador, el nombre del investigador, Juan Josué Vázquez Romero, y el tema del artículo científico. El contenido de esta presentación es el planteamiento del problema del artículo, la metodología de la investigación y los resultados y la discusión a los que se abordaron dentro del artículo.
Bien, para comenzar en el planteamiento del problema, en primer lugar, la selección del tema. Como es de conocimiento de todos los participantes, la selección del tema fue basado en la observación de la práctica docente que se hizo en el ciclo 1 del presente año en la Escuela Cristiana Oasis en San Miguel. Es una institución de carácter privado. Y en esta institución se realizó pues la práctica docente, la parte de la observación, y a partir de ahí pues se seleccionó el tema del artículo, el tema de toda la investigación, y con base en eso se hizo la selección del tema como parte de una justificación de todo el artículo, de por qué la investigación y por qué se abordó esta temática. En primer lugar, se abordó la temática porque fue uno de los contenidos que siempre el docente manifestó que los estudiantes tenían dificultades, ¿no? Entonces, siempre se manifestó que en la factorización, y se relacionó o se tomó como la variable dependiente a la solución de ecuaciones cuadráticas, que era uno de los temas que estaban recién vistos y que incluye este tema de la factorización. Entonces, se identificó que los estudiantes estaban rindiendo bajo en las ecuaciones cuadráticas, y en otros contenidos en general en la institución en matemáticas no andaban mal. Entonces, se partió de ahí para el artículo. Entonces, eso es lo que se ha pretendido, analizar las dificultades que tienen los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Escuela Cristiana Oasis en los métodos de factorización para la solución de ecuaciones cuadráticas. La importancia de la factorización realmente, para incluirla dentro de la justificación del artículo, es fundamental para el desarrollo de ecuaciones cuadráticas y de otros temas. Al parecer me dejó de compartir, ¿verdad? Ahorita, pero voy a continuar mientras... Sí, no vemos la presentación. Sí, ahorita voy a continuar mientras trato de solventar esa situación por acá. Bueno, entonces les comentaba que es una temática que se utiliza, ¿no?, dentro de la solución de ecuaciones cuadráticas, y también para otros temas, es fundamento para otros temas de matemáticas, sobre todo para estos estudiantes de bachillerato, de segundo año de bachillerato, y que en esta institución, con sus características socioeconómicas, tienen altas probabilidades de asistir a la universidad. Entonces es un tema fundamental que van a necesitar. También se aborda dentro de la justificación del artículo que el tema de factorización en general también es útil para desarrollar el pensamiento crítico y para entender algunos fenómenos de la realidad natural y de la realidad social. Entonces, básicamente ese es el fundamento del planteamiento del problema del artículo de investigación sobre la factorización y su relación con la solución de ecuaciones cuadráticas. Las variables, ahorita pues no se puede presentar, pero aquí está, la variable independiente son los errores que cometen los estudiantes al factorizar, ya sea la identificación del polinomio, la identificación del método que va a aplicar de factorización, y la variable que depende de esta otra es la solución de las ecuaciones cuadráticas. Se estudia en este artículo de investigación la relación que existe entre la factorización y la solución de ecuaciones cuadráticas, porque probablemente dentro de las soluciones cuadráticas hayan otros factores que pues obstaculicen el desarrollo. Entonces, para que los estudiantes lleguen a una solución, su comprensión, su algoritmo, etc. Entonces, se estudió esa relación dentro de este artículo. Ese es el planteamiento del problema. Ahora vamos con la metodología. Todavía no se puede observar lo que estoy compartiendo, ¿verdad? No. Bueno, entonces, dentro de la metodología, se desarrolló bajo el paradigma positivista, es decir, el método cuantitativo de la investigación se ha sustentado, y el tipo de investigación es investigación-acción, es decir, que en el desarrollo de la investigación y los resultados que se utilizan para el artículo científico, hubo una estrecha vinculación con el docente y con los estudiantes
de la institución en el proceso investigativo, desde la observación de la práctica. También hubo una observación previa cuando el docente desarrolló el tema de ecuaciones cuadráticas en específico, y luego pues a la hora de aplicar el instrumento también hubo una estrecha relación, y cuando se obtuvieron los resultados se comentó de manera, se le pasó al docente los resultados de esta investigación para que se tomaran pues las consideraciones para mayor efectividad en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, la investigación en la que se desarrolla en este artículo es investigación-acción, porque se pretende, se ha pretendido alcanzar y cambiar algunas situaciones que puedan ser mejoradas dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El instrumento que se utilizó fue una encuesta a tipo de cuestionario de Google Forms. La situación en la metodología la razón por la que se utilizó este recurso fue por el tiempo. Los estudiantes de segundo año de bachillerato, sobre todo ellos, porque se iban a someter próximamente a la prueba avanzo, estaban prontos a salir del año escolar. Entonces se tuvo que optimizar el tiempo, se pidió el respectivo permiso con las autoridades de la institución, pero a lo más que se pudo llegar a un acuerdo fue a que se permitió la explicación del instrumento para que los estudiantes en sus respectivos hogares pudieran resolverlo. Claro, evidenciando todo a través de fotografías de sus ejercicios en el momento que hubo ejercicios que resolver, pero el tiempo que se tuvo de contacto con ellos para la aplicación del instrumento fue bastante limitado para la explicación de qué era lo que tenían que hacer, el propósito de la investigación y pues algunas explicaciones que ellos iban a necesitar. Entonces, por eso es que... José, Dígame. si gusta, tómese el tiempo necesario porque parte de la evaluación es presentar diapositiva y los esquemas. Entonces, tómese unos 2, 3 minutos si necesita hacer algo para presentar. Se lo voy a mandar. Ok. Se lo voy a mandar, licenciada. Ahorita se lo mando, sí. Sí, porque me sacó a la reunión en la computadora y solamente continué en el celular. Entonces, si quiere, puede desconectarse del teléfono y tratar de conectarse por medio de la compu. Lo que sucede es que del teléfono tengo el micrófono con los audífonos. Ok, listo. Ahora entonces no yo le ajá, pongo. sí. Y ahorita se lo mando para que usted me ayude con eso. Voy a mandar la captura de un solo. No sé si me indica cuánto tiempo tengo, licenciada, por favor, para terminar. Unos 8, 10 minutos más o menos. Okay. Perfecto. Entonces, ahorita se lo mandé, no sé si lo recibió. Sí, ahorita lo presento. Ok, muchas gracias, licenciada. ¿Me dice en qué diapositiva me coloco? En la de metodología estaba, licenciada. Listo. En la número 8. ¿En esa? No, es la siguiente. Sí. La siguiente, gracias. Ahí está. Ok, me va diciendo para ir. Ok. Entonces, como le comentaba, pues la metodología pues tuvo el sustento en el paradigma positivista, método cuantitativo, el tipo de investigación en acción y los instrumentos que se utilizaron. Bien, a la siguiente, licenciada. Dentro del instrumento, como le mencionaba, para la investigación en el instrumento, se utilizaron otros factores para poder ser incluidos y así determinar la relación que existía entre las variables. Es decir, se colocaron ejercicios a la hora de colocar los ejercicios, se colocaron ejercicios de solución de ecuaciones cuadráticas. Sin embargo,
a la hora de identificar el nivel de dificultad en algún paso en el algoritmo de la solución, se colocó, por ejemplo, el ordenamiento, que también se hace un ordenamiento en una ecuación cuadrática, la factorización, que era el que se ha pretendido evaluar su relación, despeje de variables, esos factores se consideraron en el instrumento para que el estudiante pudiera determinar cuál había sido en cada uno de los ejercicios, pues el paso algorítmico en el que había tenido mayor dificultad. También se evaluó los resultados, si a la hora de desarrollar el ejercicio estaba correcto, si no estaba correcto, y los procedimientos. Entonces, eso en cuanto a la metodología. Y ahora los resultados. Pasamos a la siguiente, licenciada. Dentro de los resultados voy a explicar un poquito más esto de los elementos que se utilizaron para el abordaje de la investigación y lo que se planteó dentro del artículo. En primer lugar, como se muestra ahí, ustedes lo pueden ver, compañeros y licenciadas, se incorporó 2 ítems para la fecha de nacimiento, para verificar la edad, y para el género. Si nosotros podemos observar en la diapositiva, tenemos 4 respuestas, y esa fue una de las dificultades que se encontró en esta investigación, porque lo que sucedió fue que por el poco tiempo que se tuvo para abordar a los estudiantes, ellos no desarrollaron el instrumento en el salón de clases, ¿verdad? Ellos eran un grupo de 20 estudiantes que tenían 10 estudiantes estaban de manera presencial y 10 estudiantes estaban de manera virtual a través de una computadora en el salón de clases, y se le dio la indicación a los 20 estudiantes. Entonces ellos en la tarde pues eso se dio en la mañana, en la tarde o en el tiempo disponible, en el tiempo libre, ellos iban a poder desarrollarlo. Se estuvo recordando, se estuvo revisando el cuestionario, el instrumento para ver el avance. Como no se veía mucho avance, se estuvo haciendo recordatorios, pero hubo bien baja participación. Sin embargo, a partir de estos 4 resultados pudimos encontrar algunas situaciones bastante interesantes que son loables para discutir y para analizar. Entonces tenemos la edad y el género. Dentro de la edad de los estudiantes a los que se les pasó el instrumento como muestra, pudimos observar que tenían la edad adecuada para estar en el segundo año de bachillerato, y dentro de la base teórica para la investigación se incorporaron algunos elementos de otras investigaciones que solamente habían incorporado para estudiantes en la edad escolar de 8º grado, porque es donde se comienza con el álgebra y con el tema de la factorización. Entonces, esta investigación, el artículo en sí, abre las puertas o es un indicio para que se continúe con la investigación de cómo se maneja el tema de factorización en grados superiores. Si los estudiantes han perdido de alguna manera las nociones básicas de lo que es la factorización y cómo se desarrolla, para que otros autores puedan abordarlo a partir también de estas edades. Bien, y el género de las respuestas, un 75% de mujeres y un 25% de sexo masculino. Bien, pasamos a la siguiente, licenciada. Vaya, en la siguiente lo que nosotros tenemos es, dentro de los resultados, es la definición de lo que es factorización. Un 50% de los estudiantes seleccionó la respuesta correcta de lo que era el concepto de factorización, y el otro 50% no lo seleccionó. Una de las opciones, la opción incorrecta, de hecho, de las que se evaluó para manejar el concepto correcto, era, como nosotros la podemos ver ahí en rojo, era una ecuación, que es una ecuación cuadrática, perdón, no es de factorización, de ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática en la cual el exponente de la variable es 2. Y en azul, una ecuación en la cual el coeficiente de la variable es un número par. Entonces ahí se pudo identificar que probablemente los estudiantes no manejan los conceptos o los términos adecuados para un polinomio dentro de una ecuación. Entonces eso fue uno de los resultados que se pudieron observar dentro del concepto. Ahora, en la siguiente, licenciada, nosotros podemos observar el algoritmo de solución que los estudiantes exteriorizaron. Y aquí digo exteriorizaron porque a la hora de saber si un estudiante maneja el algoritmo de un tema en específico,
no solamente si lo puede definir o no es que nosotros decimos si lo maneja, sino también en la práctica, que viene en la parte de los ejercicios. En esta parte es cómo ellos lo exteriorizan. Entonces, un 50% de los estudiantes seleccionó la respuesta correcta, que era primero ordenar, luego factorizar, igualar al 0 y despejar. Y un 50% de los estudiantes se equivocó en seleccionar el algoritmo correcto, que era empezando con factorizar y luego se termina con ordenar. Sin embargo, hay algo que destacar dentro de este ítem, y es que ninguna de los ejercicios que se incluyó en el instrumento tenían que ser ordenados, sino que se partía desde ya a la factorización. Entonces, estos ya estaban ordenados y ellos no tenían que ordenarlo. Entonces, probablemente eso influyó para que ellos pudieran seleccionar, equivocarse en el algoritmo correcto. Sin embargo, esto se deja abierto para futuras investigaciones, para que se logre determinar esa relación, ¿no? Si el estudiante puede exteriorizar el algoritmo. Bien, luego tenemos nosotros las respuestas correctas. En todos los ejercicios los estudiantes pudieron llegar a la respuesta correcta. En los 3 ejercicios que se colocaron, los estudiantes pudieron llegar a las respuestas correctas y eso pues dio un indicio de que manejaban el tema de factorización, tanto de factorización como de la solución de las ecuaciones cuadráticas. Entonces, en ese sentido, se evaluó. Cuando se revisaron lo que los estudiantes habían llegado a las respuestas correctas, se revisaron los procedimientos, las evidencias que ellos mandaron y efectivamente lo habían desarrollado de manera correcta. Sin embargo, algo interesante que destacar en este artículo de investigación científica es que los estudiantes no aplicaron un método estandarizado de factorización, sino que de repente aplicaban algunas técnicas interesantes, algunas técnicas, unos pasos que son matemáticamente correctos, pero no son estandarizados para factorizar. Alguien lo hizo de repente, descompuso uno de los términos en 2 términos más simples para que convenientemente le quedaran y hacerlo por factor común y no con un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces lo hizo de esa forma y fue bastante interesante cómo lo desarrolló. Otros estudiantes sí lo hicieron con la forma estandarizada, pero todos llegaron a la respuesta correcta. Ahora, como todos llegaron a la respuesta correcta, no se pudo evidenciar realmente cuál era el paso en el que ellos estaban equivocando. Entonces lo que se hizo fue evaluar el ítem en donde se les consultaba directamente cuál era el paso algorítmico en el que ellos habían sentido mayor dificultad, y es el resultado que está mostrando ahorita la diapositiva, y se les pregunta directamente cuál es el paso en el que ellos sintieron mayor dificultad, y un 75%, por ejemplo, este es del primer ejercicio, de la primera ecuación, sí, dijo que la factorización. Si pasamos a la siguiente, también la mayoría dijo de que había sentido mayor dificultad o había percibido mayor dificultad en la factorización. Y en el tercer ejercicio, solo un 25%. El otro un 50% dijo que en el despeje y un 25% en la igualación a 0. Y lo interesante de este ítem fue que era una ecuación cuadrática que no era igual a las anteriores, porque el polinomio que estaba siendo igualado a 0 en este caso, el polinomio de la ecuación, perdón, era con un coeficiente diferente de 1 para la variable con exponente al cuadrado. Entonces, aquí habría que indagar más a profundidad cuál es la diferenciación entre esta dificultad y por qué afectó en la respuesta, pero sí un 25% de los estudiantes dijo que en la factorización. Entonces, como conclusiones, si pasamos a la siguiente, ahí, como conclusiones de este artículo, compañeros y licenciada, sí se pudo evidenciar una estrecha relación entre el tema de la factorización, los errores que se cometen en la factorización y el desarrollo de las ecuaciones cuadráticas. Sin embargo, esta dificultad no es tan significativa como para que los estudiantes no puedan resolver una ecuación cuadrática o incluso la factorización misma, ¿verdad?
Sin embargo, esto debe de abrir las puertas para que el docente ponga especial cuidado en el tema de la factorización para futuros grupos, clase con los que él trabaje, para poder abordarlo de manera correcta, porque son edades escolares ya mayores, ya van para la universidad, y estos temas a veces se consideran como, ya lo vimos, ya lo vieron los muchachos, y tal vez no se da un repaso adecuado o no se hace una evaluación diagnóstica adecuada para recibirlos en el bachillerato y abordar la temática de manera adecuada. Sin embargo, sí se muestra en las conclusiones que hay una estrecha relación entre las variables, y dentro de las recomendaciones se incluyen dos en el artículo, una de carácter metodológico para ser más específicos con respecto a la muestra, y otra de carácter investigativo que tiene que ver con los resultados, sobre la relación y cómo el docente debe de prestar atención y especial cuidado en el tema de la factorización para abordar no solo el tema de las ecuaciones cuadráticas, sino que cualquier otro tema. Así que esta ha sido mi participación, perdón por las situaciones de imprevistos, y muchas gracias por la atención prestada. No, está bien. La verdad es que les cuento que bueno, que con Josué se discutió esto de que solo tenía cuatro resultados de su muestra, y la verdad es que es parte del ejercicio de investigar, ¿verdad? Porque el objetivo de esta no era tanto un artículo perfecto, sino hacer precisamente este ejercicio de crear los instrumentos, de hacer una tabla operacional, que a pesar de que no es investigación educativa lo que estamos cursando, es un recurso para poder sacar conclusiones y de esta forma tener nuevas metodologías y referencias para poder implementar en la didáctica de la matemática. Así que, todo muy bien, no hay ninguna consulta, la mayoría está expuesto en el artículo. Y por eso también dije yo, tiene que presentar algo porque el artículo fue bastante puntual en lo que se logró recoger, a pesar de que eran pocas muestras, pero tenía que presentarlo porque de lo contrario no iba a ser justo, siento yo, que había presentado, había hecho la presentación y no presentarla. Así que estamos hasta acá. Sí, muchas gracias. Vamos a seguir adelante con Sofi, que es la última que nos va quedando para ir a medio cenar y luego seguimos más tarde a las 7. Así que Sofi, démosle. Ya voy a compartir. Okay. Voy a compartir pantalla porque me indica cuando esté viendo la presentación. Ya se ve. Bueno. Buenas noches, licenciada Claudia. Necesito la cámara, Sofi, para la... Es la emoción. Voy. A ver si no pasa nada, porque todos ponen la cámara y entonces se muere todo. Se muere todo, sí. Ya ve, no le da acceso. No digo, pues. Espérenme, voy a dejar de compartir. Ajá. Sí. Ahí está. Ahí sí, vale. Tomo la captura y de ahí hago yo el montaje, así como con Juana, que le tuve que hacer montaje ahí para... Espérame que no tomé la captura, espérese. No, pero, se me apagó la cámara. Ajá, cabal, es que se me hace, no sé por qué. No pueden compartir, bien raro. Espera, ya le digo. Sí, no sé por qué no les está permitiendo. Ok, listo. Ahora, si gusta, ya puede compartir, a ver si le da chance de hacer las dos cosas a la vez. No me da, ¿verdad? No, pero dele, está bien, no hay ningún problema. Ahora sí están viendo la presentación.
Hola. Sí. Hoy sí. Buenas noches, licenciada y compañeros presentes. En esta ocasión voy a defender el artículo científico en base a una investigación que se realizó. El tema de la investigación es obstáculos epistemológicos en el proceso matemático al aplicar operaciones básicas combinadas. La introducción la voy a hacer un tanto resumida. El por qué se escogió esta temática. Todos sabemos de que en el área de la educación, principalmente en la matemática, ha habido un gran avance. Sin embargo, siempre se encuentran errores, siempre se encuentran obstáculos. Entonces, en vista de esa situación, se ha planteado el tema que acabo de mencionar, con el objetivo de indagar el por qué los alumnos cometen estos obstáculos y cuáles son principalmente estos errores. Los objetivos a contestar es determinar los errores cometidos en las operaciones básicas combinadas. También otro objetivo es identificar y analizar dichos errores. El tercer objetivo es pues, determinar las causas según el docente que imparte la materia de matemática. Y los últimos dos objetivos están relacionados al dominio de la jerarquía que tienen en cuanto a la jerarquía de las operaciones combinadas que tienen los alumnos. Y el último se basa en que si los alumnos tienen el dominio de operar estos ejercicios de operaciones básicas aplicando los números matemáticos. La pregunta de la investigación se basa en eso. ¿Cuáles son los errores cometidos? Eso es nuestra pregunta de investigación y esa es la que en esto es lo que vamos a estar enfocando principalmente. Las variables independientes, errores cometidos en la matemática, y la variable dependiente, operaciones básicas, es para que lo llevemos en cuenta. La metodología que se usó es investigación-acción, el enfoque es cuantitativo, el propósito pues es la observación directa y luego hay que interpretar los resultados. El método para recopilar información se utilizó una prueba objetiva y un cuestionario. El diseño experimental, pues la población, 126, esto se basó principalmente en el Centro Escolar Caserío Santa Fidelia, Cantón La Canoa, San Miguel. La población estudiantil de esta escuelita es de 126. En la unidad de análisis 17, es decir, me centré en el tercer ciclo, de 7º a 9º grado. Y la muestra donde se enfoca mi investigación es de 8º y 9º grado, que son 10 personas, 10 alumnos. El tipo de muestreo es no probabilístico porque la muestra no se sacó en base a una probabilidad ni a una fórmula matemática, sino que se sacó por muestreo internacional. Es decir, que me basé en características. Yo necesitaba alumnos que se han matriculado en esa escuela, que tengan una asistencia regular, que estén entre la edad de 13 a 16 años y que sean alumnos de octavo y noveno. La muestra quedó de lo siguiente: 8º grado con 4 alumnos, 9º grado con 6 alumnos, haciendo un total de 10. Contamos con 4 mujeres, 6 varones, y están entre la edad de 14 y 16 años. Los instrumentos de recolección de datos, decíamos, la prueba objetiva y el cuestionario. La prueba objetiva fue dirigida a los alumnos, el cuestionario al docente. La validez para estos instrumentos se le pidió a 2 expertas, a la licenciada Claudia Maya y a la licenciada Karen Serpa, para que validaran los instrumentos y sus respuestas fueron favorables. En cuanto a la confiabilidad,
Se aplicó el coeficiente de Spearman-Brown con un 0.91, 92 aproximadamente. Está en un rango apropiado, que significa que el instrumento es confiable. Los objetivos, el primer objetivo, aquí ya adentramos al porqué de esta exposición, de esta investigación. El objetivo 1, si recordamos, es determinar los errores. Y sí, según la investigación determinamos 4 errores de comprensión, cognitiva, procedimentales y de aplicación. Ahora vayamos un poco más específicos a estos errores. El objetivo 2 se trataba sobre identificar y analizar estos errores. En una de las preguntas que se le hizo a los alumnos, se le presentó una serie de ejercicios de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, como ustedes pueden observar, de forma individual. Y solo el 30% respondieron exactamente a todos los ejercicios. Sin embargo, el 70% tuvieron un pequeño error, principalmente en la resta. ¿Cuál fue el error? Se le presentó este ejercicio. Se le pidió que restara 68 menos 59. Curiosamente, no pudieron resolverlo y dedujeron de que era una suma y lo sumaron. Y realmente uno de los problemas es dominio del contenido, ¿verdad? No hayan qué hacer cuando el sustraendo es menor que el minuendo. Ahí se queda. Entonces, este es uno de los errores que pude observar. Otro de los errores es en cuanto al signo de agrupación. Se le presentaba una serie de ejercicios parecidos a esto. Y solo el 40% respondió de la mejor forma, el 60% no lo hizo. Sí hicieron este procedimiento 3×8 de la multiplicación, pero no siguieron, no terminaron. Y entonces después de esto se pasaron a operar el 17 con el -2. Entonces ahí como que les hace falta comprender sobre los signos de agrupación. Otro error que también pude detectar fue la pedagogía. Cuando hablo de la pedagogía es cómo el alumno analiza X problema y da la solución. Por ejemplo, se le presentaba un problema, se le presentaba 2 respuestas con su procedimiento y él tenía que analizar y seleccionar una respuesta. Solo el 60% respondió. Significa que en cuanto al análisis andan bien, realmente analizan. Sin embargo, ya el otro porcentaje, el 40%, tuvo fallo en cuanto a esta clase de ejercicio. En cuanto al error cognitivo, es decir, si tienen ellos conocimiento de cómo resolver los problemas de las operaciones combinadas, se le mostró varios ejercicios de esta forma y se le pidió que resolviera el ejercicio si ellos consideraban de que había un error en el procedimiento. En esta parte se puede notar de que solo el 30% respondió más o menos bien, porque siempre fallaron principalmente en este problema. Realmente este problema está correcto, pero ellos dedujeron otra cosa. Entonces, aunque en términos general, en base a lo que se presentó anteriormente, su análisis es bueno, pero tal vez en cuanto a aplicar procedimientos ya fallan un poco. El objetivo 3 menciona que hay que enunciar las causas según el punto de vista del docente.
Aquí se le presentó y se le hizo la pregunta a la docente que cuáles son las causas y ella considera 3: conocimientos previos, falta de atención y el desinterés. En cuanto al objetivo 4, donde determinar si los alumnos tienen dominio en cuanto a la jerarquía de las operaciones, podemos analizar el problema 5, que se le pidió que ordenara las operaciones básicas de mayor a menor prioridad. Y el 70% respondió correctamente, así que es algo muy bueno porque tienen ese conocimiento, pero a la hora de aplicar ese conocimiento, en el problema 8 solo el 30% respondió. Significa que los alumnos saben, tienen conocimiento, sin embargo, tienen dificultad a la hora de aplicar ese conocimiento. En cuanto al último objetivo, si los alumnos tienen dominio en las operaciones combinadas que incluyen números negativos, anteriormente analizábamos algunas dificultades sobre la resta. Obviamente tienen dificultad ya con las operaciones combinadas. Y especialmente este problema me interesa explicar porque se le pedía ordenar de menor a mayor los números de cada grupo. Se le presentaba una serie de números, donde estaban incluidos los positivos y negativos. Y los alumnos lo ordenaron de esta forma. Lo que se puede analizar es que en cuanto a los positivos no hay problema, pero en cuanto a los negativos ellos no pueden determinar que el -2 es mayor que el -100 en una posición, en una recta numérica. Entonces tienen bastante fallo, 70% incorrecto, casi todos, solo el 30% respondió favorablemente. Conclusiones. Aquí en las conclusiones lo voy a hacer a la par de las hipótesis para concluir si se respondió la hipótesis, si se cumplió o no. La primera hipótesis se mencionaba de que los errores que tienen los alumnos, esto afecta a la comprensión de temas más avanzados. Y la respuesta es sí, porque el contenido que desarrollé es de 7º grado. Y estamos hablando de temas como suma, resta, multiplicación, división. Son temas que ya se ven hasta muchos grados, menos de 7º grado. Entonces, hasta esta altura sí podemos detectar que tienen problema. Y obviamente, si no se corrige este problema, van a llegar a la universidad con los mismos problemas. En cuanto a la segunda hipótesis, se menciona de que los errores cometidos por estos alumnos son debido a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos. Sí, también. De hecho, estas dos hipótesis tienen mucha relación. Si la primera se cumple, esta otra también se cumple. Ya vimos de que en cuanto a procedimiento, en cuanto al concepto, por ejemplo, de la resta, tienen ese déficit. Entonces, sí se responde la hipótesis. La tercera hipótesis menciona sobre las teorías y las concepciones didácticas de los docentes que enseñan. ¿Y estos serán las causas de los errores de los estudiantes? Mi respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque en todo, en general, los alumnos tienen conocimiento. Y de hecho, un maestro nunca le va a enseñar al alumno, miren, 10 más 10 es 21. No, todo lo contrario. Entonces, el maestro transmite la información. En este caso, como no cumple, mi recomendación para una nueva hipótesis es mejor si la pedagogía didáctica que el docente usa influye positivamente en cuanto a erradicar los errores matemáticos en las operaciones básicas combinadas. Esa sería mejor, es decir, no tanto lo que transmite, sino que cómo lo transmite el docente para futuras investigaciones. En la última hipótesis, habla sobre la falta de conocimiento respecto a la jerarquía y si tienen dominio sobre los números negativos. También no se cumple porque los alumnos sí tienen conocimiento. Se puede ver que ellos
En la teoría lo tienen bien, pero ya a la hora de ponerlo en práctica es donde falla. Por eso la nueva hipótesis que se plantea es si la falta de comprensión y aplicación respecto a la jerarquía de las operaciones combinadas y los números negativos influyen en los errores que estos alumnos cometen. Así que estas dos van para la próxima investigación. Las recomendaciones que puedo dar para futuras investigaciones se enfoca en determinar las dificultades de la matemática según el criterio del alumno. Es decir, ir a hablar con los alumnos y decir, miren, en este tema, ¿por qué se les hace difícil? ¿Por qué sienten ustedes? Evaluar eso para poder dar una buena solución al problema. Otra recomendación es, sabiendo que la pedagogía influye en el aprendizaje de nuevo conocimiento, sería apropiado investigar el grado de comprensión en la resolución de problemas matemáticos usando los recursos didácticos. Cómo los alumnos reaccionan, si cometen menos errores o cometen más errores al transmitir la matemática por medio de recursos didácticos. Bueno, eso ha sido mi presentación. Gracias por su atención. Muy bien, Sofía. Realmente breve, conciso, tal cual tenía que ser, ni más ni menos. Muy bien la presentación. La verdad es que se le tiene que dar mucho más énfasis a la última parte de la investigación, puesto que lo demás ya se había presentado de alguna forma. Entonces era darle realce a los resultados. Muy buena investigación desde el principio hasta el fin. No puedo nada más que decir que siga adelante, que tal vez no es todavía algo para publicar, pero que si sigue haciendo una investigación, creo yo que es un buen tema para poderlo hacer. Así que la felicito por la dedicación que le demostró durante toda la materia y pues no, solamente eso, muy buen trabajo. Y ahora me retiro porque tengo que ir a medio comer para empezar a las 7 nuevamente. Así que muchas gracias a los que están acá. Se pueden quedar si quieren, no sé, pero yo voy a desconectarme un ratito y regreso a las 7 de la noche por lo que vamos a esa hora. ¿Ok? Buenas noches, buen provecho. Buenas noches. Gracias igual.